Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho, todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenido a Dóblame Mucho, donde un programa más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Estrenamos nueva temporada y queríamos volver a lo grande, así que empezamos como siempre. Hola Davinia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Noemi, pues mira, tenía muchas ganas de empezar y además con una serie que os va a gustar, que ha revolucionado a todos los fans de los videojuegos. Se llama The Last of Us. Es una serie dramática creada por Craig Mazin y Neil Druckmann para HBO. Está basada en el videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog. La trama sigue a Joel, un superviviente que perdió a su hija, y a Ellie, una joven inmune a una infección fúngica. Ambos viajan a Estados Unidos en busca de una cura y con la esperanza para la humanidad, mientras se enfrentan a peligros de los infectados y otros supervivientes hostiles. La serie se estrenó el 15 de enero de 2023. Recibió aclamación de la crítica por las actuaciones, la escritura, el diseño de producción y la música. Y lo que más nos interesa a nosotras, ser fiel al doblaje que tiene en el videojuego. Para los que les gustó esta serie, recordarles que ha sido renovada para una segunda temporada. Todavía nos queda esperar un poco más, pues no tienen previsto el estreno hasta finales del 2024-2025. Pero aunque la serie está basada en el videojuego, hay algunas diferencias notables que nos gustaría destacar. Por un lado, en el videojuego aparecen los primeros días de la infección por Cordyceps. Sin embargo, en la serie vemos un programa ficticio de televisión donde discuten varios escenarios apocalípticos globales. Otra de las diferencias, pues si en el videojuego comenzó en el 2013 y luego salta hasta el 2033, en la serie se inicia en el año 2003, para posteriormente avanzar hasta el 2023. Otra de las diferencias, pues en la serie tiene mucha menos violencia que en el videojuego y se centra más en las experiencias emocionales de los personajes. Estas son solo algunas de las diferencias notables entre el videojuego y la serie. Aunque hay cambios, la serie ha sido aclamada por su fidelidad a la historia original y ha recibido elogios por sus actuaciones, su escritura, diseño de producción y música.
Y vamos con los personajes. Tommy Miller es un personaje secundario en la serie The Last of Us, interpretado por el actor estadounidense Gabriel Luna. Es el hermano menor de Joel. Tommy tiene una personalidad impulsiva, compasiva y optimista. Después de luchar junto a las luciérnagas, conoce a su futura esposa, María, y se establecen en la comunidad de Jackson, en Wyoming. 5 años después, Ellie y Joel se unen a la comunidad con María y Tommy. Este continúa liderando la comunidad junto a María y acoge a Ellie en el seno de su familia. ¿Queda algo para el tío Tommy? Ahora ya no. ¡Anda! ¿Sigues vivo, Vejestorio? ¡Ay, qué bonito! Eso depende de mí. No es lo mismo. Yo creo que sí. Ya te digo. ¿No iba a haber tortitas? Te pillaré algo de camino. ¿Van los del hormigón? Han dicho que puede. ¿Puede? No podemos encofrar y así no nos van a pagar. Igual podemos meter a alguien más y acabar antes. No voy a repartírmelo con nadie, solo contigo. ¿Doblamos turno? ¿En serio? ¿Hoy? Ya, pero a las 9 habremos acabado, ¿no? Sí. Traeré una tarta. Prometido. Y ya teníamos ganas de poder hablar de este actor y director de doblaje español. Puede que sea uno de los más conocidos. Ha trabajado tanto en doblaje como en televisión y cine, y nos ha encandilado a muchos y a muchas, siendo la voz de Brandon en Sensación de Vivir o el Dr. Dempsey en Anatomía de Grey. Pero seguro que se le conoce más por la voz de Batman, interpretado por Christian Bale en la saga del Caballero Oscuro. Él es Claudio Serrano. Y si vais a ver el espectáculo de Batman en Parque Warner Madrid, le vais a reconocer fácilmente su voz. Otro de los personajes secundarios de la serie, pero clave en el desarrollo de esta, es Teresa Servopoulos, también conocida como Tess. Se trata de una contrabandista en la zona de cuarentena de Boston y es la compañera de Joel en sus operaciones. Es una estratega y negociadora hábil y su liderazgo y destreza física la convierten en una figura respetada en su zona. Tess es fuerte, capaz y posiblemente más despiadada que Joel. A pesar de adaptarse a la mentalidad de matar o morir de una superviviente curtida, sigue siendo leal y valiente y finalmente demuestra su altruismo al ayudar en el viaje a Joel y Ellie. ¿Qué otra cosa vas a hacer? ¿Retenerme aquí? ¿Matarme? Tess, venga. Robert, ¿qué quieres? Quiero que olvides lo que ha pasado. Hecho. No hagas eso. ¿El qué? Solo era una batería de camión. Te la pagué y tú se la vendiste a otro y te ventilaste mi pasta. ¿Crees que nunca he hecho algo así? Mis chicos te han dado una buena. Pues dales una lección. Córtales un dedo o lo que te salga de los huevos. Son tus hombres. A mí me da igual. La encargada de darle voz a este personaje es Conchi López. Ella es una actriz y directora de doblaje española y da voz a la valiente Tess. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen ser la voz de Sarah Michelle Gellar en las series Buffy Cazavampiros y Angel, Hilary Barton en la serie One Tree Hill y América Ferrera en Ugly Betty. Conchi López ha acumulado un total de 1.605 doblajes audiovisuales diferentes, una voz media que permite adaptarse a cualquier personaje y por ello la convierte en una de las voces más importantes en el doblaje español. Ellie Williams, interpretada por Bella Ramsey, es uno de los personajes principales de la serie. Ellie es una niña de 14 años que sobrevive al virus que ha destruido a la humanidad y es la posible cura a la pandemia. Ellie no conoce el mundo normal anterior a la pandemia, por lo que Joel no solo se convierte en su transportador, sino también en su guía para el mundo. Es precoz, ingeniosa y capaz de lo que sea. Ya sea con sus juegos de palabras o superando crisis, su astucia e ingenio demuestran ser una niña madura e inteligente, capaz de sobrevivir sola. Cuenta vocalizando bien hasta 10. 1, 2, 3, 4. Despacio. Y vocaliza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Súbete. Aquí. Extiende el... Di tu nombre. Despacio y Verónica. vocalizando.
El mismo que ayer. Y que anteayer. Y que el día antes. Y que... alguien vendrá a buscarme. ¿Alguien de Fedran, me oís? ¡Soltadme ya o veréis, gilipollas! ¡Yo no tendría que estar aquí! Y la responsable de darle voz, no solo en la serie, sino también en el videojuego, a esta ingeniosa Ellie, es la actriz María Blanco. Y además da voz a otro personaje del que hablamos no hace mucho, Daenerys Targaryen, en las voces de Juego de Tronos. Lleva trabajando desde el 2006, tanto de actriz de doblaje como en locución, y es una de las voces más bonitas que tenemos en nuestro país. Otro de los personajes principales del videojuego y de la serie es Joel Miller. Es interpretado por el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal. Joel es un personaje ficticio y un superviviente en un Estados Unidos posapocalíptico que ha sido devastado por la infección cerebral Cordyceps. Es muy querido por los fans de la serie debido a su personalidad y su relación con otros personajes. En cuanto a su personalidad, Joel es una persona estoica, con un sentido de la supervivencia y un asesino impecable. También tiene una desconfianza extrema hacia los demás y una moralidad modificada debido a la situación tan tensa que está viviendo. Seguimos cerca del muro. Vamos a devolverla a la zona de cuarentena. Ya conseguiremos una batería. Ella es nuestra mejor baza. Si la devolvemos allí, alguien se fijará en su brazo. La escanearán y se la cargarán. Mejor ellos que nosotros. Deja de hablar de la cría como si todavía tuviera una vida por delante. Hay un campamento de los luciérnagas al oeste. Tienen médicos. Buscan una cura. Ya me sé yo ese cuento. Y lo que me haya pasado a mí es la clave para dar... dar con la vacuna. ¿De eso se trata? Es la misma historia de siempre. Vacunas, curas milagrosas, nada funciona. Nunca. Cállate, tío, yo no he pedido esto. Ni yo tampoco. Esto no va a acabar bien, Tess. Tenemos que volver. Pues la voz de este protagonista pertenece a un actor con un currículum a sus espaldas impresionante. Fue la voz del agente Mulder en Expediente X o Lord Voldemort en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, además de ser director de doblaje y director de la Escuela de Doblaje de Madrid. Y hoy le tenemos en nuestro saloncito esperando a entrar a que le conozcamos un poquito más. Pasa, pasa. Bienvenido, Lorenzo. Espero que estés aquí a gusto en nuestro saloncito, que te hayan hecho llegar bien los chicos hasta aquí. ¿Qué tal estás? Uy, muy a gustito, muy a gustito. He metido los pies debajo de la mesa camilla, que está con el infernillo encendido. Me habéis puesto unas tazas de té y un cafetito y no puedo estar en mejor compañía que vosotras, o sea que divinamente. Estupendo. Bienvenido, Lorenzo. Vamos a empezar un poquito toda la entrevista, a ver qué tal te parece. Pero para empezar, pues como todo, vamos desde el principio. Eres todo un referente para el doblaje, sobre todo para muchos actores y actrices que, como nosotras, vamos comenzando. Pero dinos, ¿cuáles fueron tus comienzos o cómo llega el doblaje a tu vida? Pues yo creo que estaba... A ver, yo digo que este trabajo es el producto de mucho esfuerzo, pero también hay un componente de suerte y de estar en el sitio adecuado en el momento preciso. Y yo no quiero olvidar que parte de mis comienzos se basan en eso, ¿no? Yo empecé muy temprano, con 11 años. Yo tenía un familiar que había participado como extra en producciones norteamericanas que se grababan aquí en España, con Sofía Loren, tal, y él siempre me llevaba al cine los fines de semana y me contaba anécdotas y demás, y a mí se me empezó a crear ahí un mundo de fábula sobre los actores, sobre Hollywood y demás. Y con 11 años, pues en el colegio, cuando empezaron a decir que quien quería hacer una obra de teatro y tal, pues ahí estaba yo. Me metía y me encantaba lo de salir a escena, aunque tenía mucho miedo escénico. Luego, donde yo vivía, pues me enteré de que
se empezaban a impartir unos cursos de interpretación en los que había clases de vocalización, de dicción, interpretación teatral. Y bueno, ahí que fui yo. Y en ese espacio conocí al profesor que daba clases de vocalización y de dicción, que es todavía, porque está jubilado pero sigue en activo, un gran actor y en aquel momento también director de doblaje, Roberto Cuenca. Entonces, pues bueno, un buen día él me dijo, oye, a mí y a alguna persona más, ¿os apetecería ver cómo hacemos esto del doblaje y tal? Pues imagínate, o sea, yo encantado. Llegó el periodo de vacaciones, finales de junio, y allí que me fui a las 8 de la mañana con él a ver cómo se grababa. O sea, que yo me enamoró, que yo estaba enamorado del mundo de la interpretación, pero el mundo del doblaje me pareció como mágico, porque fue llegar y ver por primera vez a una serie de personas que para mí eran casi como mi familia, porque llevaba escuchándolos durante mucho tiempo en el salón de estar de mi casa, ¿no? Eran voces para mí súper reconocibles. A mí aquello me enamoró y digamos que ese fue el inicio. Me gustó mucho el tema del doblaje. Yo seguí haciendo teatro, estudié arte dramático y tal, pero empecé a hacer doblaje. Ese verano, después de estar muchos días yéndome con mi profesor de vocalización allí, pues un buen día el director artístico de ese estudio, un estudio que ya cerró, que se llamaba Sincronía, me dijo, bueno, ya habrás aprendido algo, ¿no? Porque llevas aquí muchos días viendo cómo lo hacemos. Y claro, yo le miré y le dije, pues no lo sé. Y me dijo, pues mañana por la mañana me vas a hacer un soldado de una serie que estoy llevando. Bueno, no os quiero contar cómo me puse, ¿no? De nervios. Y al día siguiente estuve allí a las 8 de la mañana y hice mi bautizo en doblaje. Una serie que se llamaba La luz de los justos y que bueno, yo creo que no está ni en los buscadores más buscadores del mundo mundial. Debe estar guardada en la biblioteca de Radio Televisión Española, que fue fue el canal que encargó esa serie. Y bueno, pues aquel fue mi inicio. Poquito a poco yo seguí estudiando interpretación, acabé el colegio, bueno, me fui a la mil, seguí haciendo cositas cada vez más y hasta hoy. Aquí estoy. Qué bien. Bueno, me imagino que durante todo ese tiempo y el tiempo posterior, ¿no?, tendrás muchísimas anécdotas que te han pasado, cosas raras, extrañas, divertidas. Piensa en una, así que tú digas, me hace sonreír o me hace llorar, me hace sufrir. ¿Cuál destacarías entre todas tus anécdotas? A ver, pues no sé, quizá pues por destacar dos, a lo mejor. Cuando hice la prueba, bueno, después de hacer la prueba para el personaje de Mulder, de Fox Mulder, de Expediente X, me eligieron y empezamos, tanto Laura Palacios, que doblaba a Scully, como yo, a dirigir la serie. Entonces yo me encargué de la dirección del primer capítulo, me llevo el material a casa, empiezo a ver de qué iba esa serie y tal y cual. Y cuando vi el primer capítulo, pues llamó por teléfono a Laura Palacios, que se había llevado el capítulo 2, y comentamos un poco, ¿no?, cómo era la serie y tal y cual. Me dijo, ¿qué te parece, no? ¿Qué te parece la serie? Y yo le dije, a mí me parece una serie que se va a pegar un trompazo, que no va a ir a ninguna parte, van a emitir 3 capítulos y la van a cancelar. Claro, yo eso lo he recordado mucho durante muchos años, ¿no? Sí. Os aseguro que no me dedicaría a ser crítico de cine. No creo. Nada, tengo un ojo horroroso. Y luego otra anécdota graciosa. Bueno, esto tiene gracia, ¿no? Yo dirigí la última trilogía de Star Wars. Uh-huh. Y entonces, pues antes de cada uno de los doblajes,
los directores de todos los países donde se doblaba en el mundo hacíamos una reunión en Estados Unidos o en Londres. La del capítulo 7, la primera de las 3 películas de la trilogía, se hizo en Los Ángeles, en la productora de JJ Abrams, el director de esa película. Entonces, bueno, no os quiero ni contar las medidas de seguridad que se tomaban. O sea, íbamos todos en una especie de autobús blindado por Los Ángeles. Llegamos a la productora de JJ Abrams, que se llama Bad Robot, que es un sitio con una sala de cine muy grande, y aunque nosotros formábamos parte del equipo creativo, se supone que habíamos firmado todo tipo de contratos de confidencialidad, pues allí en la puerta, después de una reunión con JJ Abrams, conociéndonos todos los equipos creativos del mundo, los rusos, los chinos, los japoneses, los alemanes, nosotros, pues entonces íbamos a lo que íbamos, ¿no? A ver la película y a comentar con JJ Abrams cómo era, lo que nos parecía, sugerencias, dudas. Y entonces, claro, la sensación de éramos 30 personas. Los primeros 30 en el mundo que íbamos a ver esa película tan esperada, para mí era brutal. Era como, oh Dios mío, somos unos privilegiados, ¿no? Vamos a ver esta película que además estaba esperando mogollón. Y entonces, pues bueno, había como 6 o 7 tipos, armarios de 3 cuerpos, que estaban allí de vigilantes para que nadie colara ningún dispositivo con cámara, los teléfonos móviles metidos en bolsas en unas taquillas, bueno, aquello era... Con la cárcel. Y más o menos, y entonces entramos todos en la sala, nos acomodamos, tal y cual, y empieza la película, empezamos a verla y tal, y llevaba como 20 minutos la película, y de esto, que me entran unas ganas de hacer pis, que no os podéis ni imaginar, o sea, de esto que dices... La Coca-Cola. Ay, Dios mío, la Coca-Cola, claro, porque habíamos estado tomando algo antes mientras nos conocíamos, charlábamos, y me entran unas ganas de hacer pis tremendas, de esto que dices, bueno, yo sé que puedo aguantar hasta el final de la película, o sea, mi próstata está joven, ¿no? Ay, Dios mío, que no aguanto, que... Ay, Dios mío. Claro, no se podía salir de la sala porque era como, ¿para qué va a salir de la sala? Y además se va a perder un trozo de la película. Bueno, pues a los 30 minutos de película más o menos yo ya no podía más. O sea, de esto que digo, me hago pis aquí. Digo, pero la imagen que voy a dejar del españolito este que se levanta, se pierde 5 minutos de la película y se sale de la sala. Es que no me ha gustado, ¿qué coño pasa, no? Bueno, pues yo ya no pude más. Le dije al productor español que estaba a mi lado, le dije, mira, no puedo aguantarme, tengo que pasar el vicio. Chico, no puedes aguantar, no puedo, que estoy sudando ya. Bueno, me levanté, salí de la sala, me preguntó uno de los gorilas que a dónde iba, le dije que iba al baño. que me hacía pis. Y en esto que bueno, el resto de gente, no todos, pero algunos, vieron que uno, el españolito, se levantaba y salía. Y yo creo que estaban muchos muy necesitados, porque se levantaron unos cuantos detrás de mí y se encontraron todos en el... Como en el colegio, yo tengo pis y todo el mundo tiene pis. Sí, todo el mundo tiene pis. Pero tú sabes la situación de estar en el mes de septiembre, la película se estrenaba en diciembre, y éramos 30 personas, 30 privilegiados de todo el mundo que veíamos por primera vez en un pase privado la proyección de Star Wars Episodio 7. Y que paramos la proyección porque nos hacíamos pis unos cuantos. Y JJ Abrams, el director de la peli, sentado allí con nosotros diciendo, ¿por qué se ha parado la proyección? A la siguiente proyección os dan pañales, ¿no? Yo creo que es de las cosas más divertidas que me han pasado, de pasarlo mal y luego pasarlo bien contándolo. Sí. Bueno, vamos con la serie, ¿no? Diste voz a Joel Miller en el videojuego y después en la serie de HBO. Y es algo que los fans del videojuego pues han agradecido, tanto para tu personaje como el de Ellie con la voz de María Blanco.
¿Es habitual mantener esas voces de los personajes, tanto en un lado como en otro? ¿O normalmente les gusta más cambiar? Yo creo que no se hace por gusto. Cuando se cambia, Ujú. se suele hacer por otros motivos que tienen mucho que ver con que a lo mejor el cliente que ha comprado y se encarga del doblaje de la serie no tiene nada que ver con el cliente del videojuego y entonces entran más razones económicas de decir, bueno, pues yo lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo más barato y entonces voy a hacerlo donde me salga más barato y no voy a contar con los actores originales. Yo qué sé, hay 1000 motivos. Yo he hecho varios personajes en algunas películas que venían previamente del videojuego. Por ejemplo, en Resident Evil, Leon S. Kennedy, lo he hecho en varias películas. El cliente, yo creo que no tiene ningún inconveniente en respetarlo. Hay otros cuya premisa principal es respetarlo. Pero luego hay clientes que ya te digo, pues si un videojuego de Sony de repente se hace una película y esa película la compra el distribuidor tal en España que le importa poco la calidad del producto y la unidad de criterios con las voces y demás, pues ese señor o esa señora dueño de ese producto dirá, pues bueno, a ver, ¿dónde me lo pueden hacer más baratito? Me da igual que sean las mismas voces o no las mismas voces. A veces es por algo tan prosaico como que alguien que se dedica a este mundo no respeta pues la opinión del aficionado, ¿no? Del que va a ver ese producto, que está ya acostumbrado a unas voces, igual que a unas caras, ¿no? A la cara del personaje y a la voz del personaje. Bueno, lo mismo pasa con la voz de Fox Mulder en Expediente X, que de hecho nosotras lo comentábamos cuando preparábamos esto, ¿no? Que cuando hemos oído puntualmente al actor con otra voz, pues la verdad que es que te choca si no es con tu voz. Y con respecto a este actor sí te queríamos preguntar una cosa, porque lo has doblado en varias ocasiones, en distintas producciones, sobre todo, bueno, Expediente X, que tiene una trayectoria que tú no acertaste. Pero sí te queríamos preguntar, porque en concreto Expediente X, bueno, pues ha sido una serie muy longeva, empezó en los 90 y luego, bueno, pues ha tenido también sus cositas posteriormente, más actuales. A ese actor, cuando tú doblas varias veces a un mismo actor y además a lo largo de los años, suponemos, ¿no? Y supongo que llegas a mimetizarte con él de una forma que incluso tú sabes lo que va a decir antes que él mismo. ¿Es así o es paranoia nuestra? A ver, no es que sepa lo que va a decir, pero sí que sé cómo lo va a decir. O sea, es una cosa parecida a si convives con alguien. Si tienes una relación con alguien y convives un día y otro, pues acabas conociendo sus tics, sus manías, sus formas de hablar, cuando una mirada es una mirada sincera, cuando hay ironía en su forma de decir las cosas. Incluso antes de que te diga algo ya sabes por dónde te va a venir, ¿no? Es la cosa esta de hoy mejor no le hablo. Diga lo que diga, me va a caer en la boca. Pues con David Duchovny me pasa un poco eso, ¿no? Que ya de tanto mirarle a la cara, de tanto quedarme con sus expresiones, con su forma de decir, ya sé cómo va a decir algo. O sea, yo cuando le doblo, a lo mejor leo, antes de que me aparezca la imagen, leo el take, leo el trozo que vamos a grabar y ya me hago una idea en la cabeza de cómo lo va a decir. Y cuando lo veo en pantalla, pocas veces me equivoco. Claro. Pero por eso, porque llegas a conocerles, que han sido muchísimas horas mirándole a la cara, muchísimas horas escuchando cómo dice las cosas. Y claro, se te queda como lo que acabo de decir, como se te queda la forma de tu pareja, de hablar contigo, alguien con quien tienes muchísima relación. Claro. Un amigo, una amiga, que sabes cómo
cómo te va a decir las cosas, o sea, sabes cómo tiene el día, cómo se ha levantado por la cara, simplemente, sin decirte nada, pues es un poco eso. ¿Has llegado a conocerlo a David o en persona o no? No, en una ocasión alguien me invitó a ir a un concierto que daba él aquí en Madrid, que venía a cantar. Y no pude ir, pero si hubiera ido, también te digo que no habría ido al camerino a decir, oye, que quiero conocerte y tal. No, porque sé que se iba a emocionar, ¿no?, de conocer a su voz en España. Y para que se emocione, pues yo qué sé, igual a mí no me apetecía. Me lo creí. Bueno, pues continúo, ¿no? Sí, dale. Compaginas tu trabajo de director y actor de doblaje con dar clases en la escuela, en tu escuela, en la Escuela de Doblaje de Madrid. ¿Qué es lo que exiges a tus alumnos para que estén bien preparados? Esto me interesa, lo sabes, ¿no? Pues sí, a ver, ¿qué es lo que exijo? Realmente lo que exijo es dedicación. Exijo ilusión, paciencia, entrega, y que se convenzan desde el minuto 1 que esto es una profesión de intérpretes, de actores, que no es una profesión en la que tengas que controlar una técnica de sincronización para hacerlo muy rápido, que todo se basa en el alma, en la forma de decir, en la expresión de los sentimientos, en la empatía, en ser capaz de empatizar con el personaje que estás doblando. Es crear en el alumno esa visión global de lo que es el mundo del doblaje, que no es hablarle a un micrófono con una voz bonita, que no es aprender a sincronizar, que no es hacer el trabajo muy rápido, sino pues tratar de darle tu alma a alguien que ya ha hecho un trabajo y ser lo suficientemente humilde como para saber que lo que tú tienes que hacer es aportar una parte de ti a un trabajo que ya está hecho. Que tu función no es crear algo nuevo, creado el personaje. Tu función es quitar el trabajo que está hecho y pegarte lo más posible a él y tratar de pasar desapercibido. Es decir, conseguir que al final lo que resulte de tu trabajo parezca que realmente no hay trabajo, parezca que ese actor habla en español. Pasar desapercibido. Ese es el máximo objetivo. Y para eso, pues yo dando clase ahí en la escuela me lo paso muy bien, me divierto mucho porque muchas veces descoloco a los alumnos. Los alumnos se me ponen muy nerviosos, vienen con prejuicios y yo dentro de mi clase soy el más payaso de todos, porque de esa manera es como consigo que haya un ambiente de liberarse de prejuicios y de liberarse de tensión y de pensamientos negativos que te pueden llevar a bloquearte delante de un personaje, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que todos estamos espiritualmente desnuditos, sí, y que queremos entregarle lo que tenemos a ese personaje, pues a partir de ahí lo que les pido es jugar, jugar y jugar. Porque al final esto es un juego. Es como el juego de un niño que juega con una amiguita a los médicos, ¿no? Sí. Pues aquí jugamos también a los médicos, ¿no? Vamos a jugar a los médicos, o vamos a jugar a los príncipes y las princesas, o vamos a jugar a papás y a mamás y... Vamos a jugar a lo que nos está ofreciendo la pantalla, ¿no? Porque jugando es como realmente se aprende. ¿Dirías que es eso lo que te ha hecho engancharte al doblaje y que sigas tantos años en esta profesión? Es que a mí me parece una profesión apasionante. O sea, me engancha el hecho... A ver, no mucha gente tiene la suerte de decir que se divierte en su trabajo, que se lo pasa bien en su trabajo y que muchas veces le da pena cuando acaba su trabajo. A mí me apasiona. Es que
¿quién puede decir, yo en mi trabajo, pues por las mañanas soy un dinosaurio y por las tardes soy un príncipe, y luego al día siguiente soy un inspector de policía, y luego soy un tipo que vive en un mundo apocalíptico en el que hay gente que ha sido infectada por un hongo? Yo qué sé, es que vivir vidas tan distintas, momentos tan distintos, situaciones tan distintas, personajes que unas veces se ríen, que otras veces lloran, que otras veces gritan, que otras... A mí me parece apasionante, súper divertido. ¿Y de cuáles de todos estos que estás nombrando y más que hay en los cajones, cuál es el que más te ha parecido difícil doblar? ¿O ese que no le has pillado el truco todavía? Pues no sabría decirte. Bueno, pues te lo pongo fácil, el que más te gusta. Tampoco sabría decirte porque me gustan todos. O sea, a mí me gustan, a mí me ha enseñado, y no podría recordarlos todos, pero agradezco desde el personaje de un solo take que he hecho en alguna ocasión hasta el personaje de la serie más larga que he hecho. Todos me han enseñado mucho. Quizá a nivel técnico, uno de los que más me ha costado ha sido Matthew Fox en la serie Perdidos. Porque es un personaje muy físico, muy de mucha respiración, de mucha duda, de hablar y decir, Davinia, ¿cómo estás? Claro, para decir, Davinia, ¿cómo estás? Pero el chico no lo puede decir seguido. Sí. Entonces era, claro, dejarse en eso para cogerle todas las dudas, todas las muecas, la respiración, porque estaba siempre sufriendo mucho. Sí, pues técnicamente era bastante agotador. Sí, es que sufría mucho. Sí, es que bueno, nos vamos a desvelar al final, pero bueno, es que estaba en una situación un poco... Claro, que tenía motivos para estar tenso. Sí. Bueno, como director de doblaje, queremos preguntarte una cosa, porque Sara Vivas nos comentó también que, bueno, que ella como directora lo que más complicado se le había hecho hasta el momento era dirigir una serie con niños. Sí. A ti como director, ¿cuál es el producto que más te ha costado dirigir? O el trabajo de director que tú digas, mira, este se me ha complicado, pero al final lo he sacado adelante, el que más orgulloso te sientes. Bueno, también es difícil, porque hay unos cuantos. Sí me han parecido muy complicados, y en eso estoy con Sara, los trabajos en los que los protagonistas eran niños. Hubo un trabajo... Ha habido un par de trabajos especialmente complicados con niños. Uno de ellos fue una película que se llamaba Los niños de San Judas, hace, pues no sé, igual 25 o 26 años. Una película sobre un colegio católico en los años 30, 40, en el que había abusos sexuales a los niños del colegio. Los niños los hacían niños. Y había alguna escena no explícita, no pornográfica, pero sí muy evidente, en la que yo tenía que trabajar con niños que veían, pues de repente, una escena en la que un sacerdote violaba a ese niño en los baños del colegio. Entonces, trabajando con un niño de 8 años, para mí resultó dificilísimo. Hablé con los padres antes, los padres hablaron con el niño, le explicaron, vimos la escena antes, el niño se fue a dar una vuelta, yo creí que ya no volvían y tal. Lo pasé muy mal, porque ¿cómo le explicas a un niño de 8 años? Claro, que estas cosas pasan. Claro. Y luego, otra película, El niño del pijama de rayas. Sí, buenísima. Buenísima. Sí. En la que también hay momentos muy duros, muy duros. Y también doblando con niños, no porque tarden más o tarden menos, sino porque ¿cómo le explicas tú ciertas cosas a un niño, ¿no? ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que el ser humano es tan irracional que es capaz de asesinar de la forma más cruel posible a otro ser humano?
o sea, son cosas un poco filosóficas, ¿no? Sí. Pero que, ostras, que a mí me crearon situaciones muy, 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 muy comprometidas. Anímicamente muy comprometidas Sí. para saber cómo gestionar eso. Bueno, pues continuamos un poquito más y bueno, pues viendo el futuro a corto o medio plazo, ¿crees que las inteligencias artificiales se harán con el sector del doblaje o al final siempre habrá hueco para lo artesanal o lo sentimental y el buen trabajo que se está haciendo hasta ahora? Bueno, pues si tuviera esa respuesta, creo que sería más inteligente que las inteligencias artificiales. Sí, ¿no? A ver, yo tengo una opinión, no una creencia, Sí. porque tengo una opinión. Yo creo que la inteligencia artificial va a afectar a algunos sectores en los que nosotros trabajamos también, Ujú. como puede ser el audiolibro. Yo creo que ahí sí va a afectar, que al final se va a tirar por hacerlo con voces de inteligencias artificiales. Creo que puede afectar en algunos casos en videojuegos, pero también creo que, al menos en España, en el doblaje, creo que como mucho la inteligencia artificial se podrá utilizar para hacer determinadas cosas de las películas, de los doblajes, ¿no? Para ahorrarse pues todos los ambientes, determinados personajes más pequeñitos, pero que sinceramente creo que va a costar que eso funcione. A corto y medio plazo, yo creo que no es algo que vaya a pasar. Yo sí creo que llegará un momento en el que el doblaje desaparezca dentro de, no sé, varias generaciones. Muy largo plazo, ¿no? Pero porque la sociedad no necesite, quiero decir, porque se hable, si sigue siendo la industria mayoritaria del cine la americana, pues supongo que en España llegará un momento en el que el 99% de la población hablará inglés, ¿no? Pero claro, tendrá que seguir habiendo doblaje para las películas húngaras, las polacas, las japonesas, las coreanas. Yo creo que el doblaje en España, más que, además de una herramienta que sirve para facilitar la comprensión al público, forma parte de la cultura. Forma parte de la cultura audiovisual de muchísima gente, de muchísima, más de lo que se piensa. Y creo que cambiar eso no está en la mente de los que podrían ser responsables de aplicar la inteligencia artificial aquí. Precisamente por eso, porque forma parte de nuestra cultura. Creo que no funcionaría. Bueno, esperemos que las inteligencias artificiales se autodestruyan. O al menos que se regulen. O que se regulen. Bueno, Lorenzo, nos encanta tenerte aquí, pero el programa se nos queda sin tiempo y queremos también dejarte con tus cosas, que sabemos que estás muy atareado. Pero la última pregunta de obligado cumplimiento a todo el profesional que viene a este programa y a este saloncito. ¿Qué consejo nos darías a los que, como Davinia y yo, pues nos estamos iniciando en esta profesión del doblaje? Pues antes he respondido una pregunta que me decíais sobre la escuela y yo creo que un poquito es el resumen de esa respuesta que os he dado, ¿no? Primero, paciencia, porque esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. En doblaje se asimila diariamente, es una siembra constante. Se va aprendiendo día a día, se va aprendiendo poquito a poco y uno se va dando cuenta de lo que aprende y de los avances, no el día que está dando una clase, sino cuando ve que han crecido los brotes de esa semilla que se le ha puesto días atrás, ¿no? O semanas atrás. Paciencia, porque es una carrera de fondo. Ilusión, no desesperar nunca, porque no es una profesión que tenga una carretera en línea recta que digas veo el horizonte y sé a dónde voy a llegar. Hay muchos momentos en los que te desesperas, hay momentos en los que decides tirar la toalla, pero de verdad, yo lo único que le pido a alguien que
que quiere dedicarse a esto es que conserve la pasión, que si no es un apasionado de esto, que se dedique a otra cosa. Porque hay momentos muy buenos en los que vas a disfrutar de haber elegido esta profesión, pero también hay momentos malos en los que si no amas con pasión esta profesión, lo vas a pasar muy mal. Entonces, pasión, paciencia y trabajo. Mucho trabajo, porque hay que trabajar mucho. Sí. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por haber venido a este saloncito. Estamos encantadas de que hayas venido y haber compartido este ratito contigo. Oye, muy ricas las pastitas de té, que me habéis puesto. Sí. Ahora, si quieres, te las metemos en un tupper. Muchísimas gracias a vosotras, he estado súper a gusto, ¿verdad? A ver si me invitáis más veces, que yo vendré encantado. Vale. Pues nada, te ponemos en todos los programas. Te hacemos colaborador fijo. Ya, te digo, aquí en la mesa camilla, como voy a ser la abuela del programa. Lo único, aquí cobramos poco, ¿eh? Yo me pongo con el ganchillo. Soy la abuela del programa. Y vosotras habláis y yo de vez en cuando meto baza y digo, ¿pero por qué dices eso? ¿Pero por qué dices eso? Eso no pasó en el año 72. Lo que pasó realmente fue... Bueno. Vale, apuntamos la idea. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. Y ahora comienza Te Doblo Más. Hola, hola doblajeros, bienvenidos a una nueva entrega de Ahora Te Doblo Más, dirigida por una servidora, Olga. El espacio en el que aprenderemos más rincones de esta bella profesión, como es el doblaje. Nuestro glosario técnico explicado de forma cercana y amena, en el que no me voy a cansar de pedirte y recordarte que puedes participar activamente a través de nuestras redes, tanto las de Dóblame Mucho, las de la emisora Onda Terral o incluso las nuestras propias. Puedes dejar tus comentarios y sugerencias, cualquier interés que te surja y quieras conocer, que yo rápidamente me pondré en contacto con los profesionales del sector para poder aclararte todo aquello que quieras compartirnos. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy hablamos de... maquetación. Es el procedimiento por el cual un profesional toma una serie de textos y elementos gráficos y los organiza de una forma estéticamente atractiva, favoreciendo su fácil lectura y comprensión y dejándolo todo cuadrado al milímetro. Voiceover, o, lo que es lo mismo, narración, también conocido como voz superpuesta o sobrevoz. Se refiere a una técnica de producción donde una voz que no es la del actor original es difundida en vivo o pregrabada en radio, televisión, cine, teatro o presentación. El voiceover puede ser hablado por alguien que aparece en pantalla en otros segmentos o puede ser interpretado por un actor de voz especialista. Lo que solemos ver en programas tipo americanos de diferentes temáticas o documentales, en donde se deja la voz original y se escucha por encima la voz doblada en el idioma que se quiere traducir. Y con esto ponemos fin a nuestro espacio del programa de hoy. No te olvides que tenemos a tu disposición nuestros podcasts, por si te has perdido alguna cosilla. Yo te espero en nuestra próxima entrega de Ahora Te Doblo Más, aquí, en Onda Terral. Te saluda Olga. Y recuerda, la vida con una sonrisa siempre es mucho mejor. Hasta la próxima, doblajeros. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Olga, por tus consejitos. No olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de noemigomita123, davinia.voz, olga.hugo8 y Dóblame Mucho.
Hoy el apartado de saludos lo queremos dedicar a felicitar al director de doblaje de esta preciosa, magnífica producción, David García Vázquez, por su premio Retake 2023 a la mejor dirección de doblaje en televisión. Y por supuesto, darte las gracias a ti, que no nos olvidamos de ti, por hacer crecer este sueño. Si quieres volver a oírnos, recuerda que estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. ¡Adiós! Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast.